que les había prometido de canalización venosa central de inserción periférica, y este va a ser el primer video, o sea, la primer clase que vamos a tener. Bueno, lo fundamental siempre, en cualquier capacitación que hagas, es que te digan con qué fuente vas a trabajar, con qué fuente bibliográfica, con qué base científica vas a trabajar o van a capacitarse. ¿Por qué? Porque todas las acciones de enfermería tienen su fundamentación científica en base a alguna entidad, a alguna investigación previa, ¿sí? Que está realmente avalada y científicamente comprobada. Porque si no, después lo que sucede en las acciones de enfermería, nuestro trabajo rutinario, es que no sabemos, todo se vuelve tan monótono y tan rutinario que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Nos olvidamos de las fundamentaciones, nos olvidamos de investigaciones previas y nos quedamos en lo hago así porque lo hice así siempre. Yo coloco, hablando exclusivamente de canalizaciones centrales, percutáneas, yo coloco percutánea de esta manera porque a mí me lo enseñó mi compañera más experimentada del servicio, así que lo hago así porque lo aprendí así, pero no lo leí, no lo investigué, no me capacité. Y muchas veces me ha tocado, promocionando el curso, promocionando la capacitación, en realidad, me ha tocado escuchar, no, pero bueno, eso, la capacitación dejala para nuevos estudiantes o enfermeros recién recibidos que recién ingresan a neonatología, por ejemplo. Y no es así. ¿Por qué? Porque se cree que se sabe, porque se lo hizo siempre, porque es rutina hacerlo, porque me lo enseñaron hace años y lo hago así. Pero ¿y dónde quedaron las actualizaciones y la fundamentación de por qué estás haciendo lo que haces? O sea, hay muchas fallas en las acciones, en los cuidados de enfermería, que devienen de no saber por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, bueno, les voy a contar de dónde se extrae la información en toda esta capacitación, para que sepan por qué digo lo que digo en esta capacitación y de dónde lo saqué. Por ejemplo, la primera entidad y la más importante en la que nos vamos a basar es en en el INS. ¿Por qué? Porque el INS es reconocido a nivel mundial, es la Sociedad de Enfermería en Terapias de Infusión que saca normas para la práctica segura, ¿sí? Saca recomendaciones. Después de hacer determinadas investigaciones, ellos sacan recomendaciones para la práctica segura. Tienen una página que la pueden buscar, una página web. Está toda en inglés porque esta entidad está en Estados Unidos, ¿no? Se radicó en Estados Unidos y como les dije, saca normas para la práctica después de hacer investigaciones. Las últimas que sacaron fueron en el 2016, ahora estamos en el 2019, así que hace un tiempito que están esas normas, no volvieron a ser nuevas. La anterior fue en el 2011, ¿sí? Y así sucesivamente van actualizándose. Es reconocido a nivel mundial, así que la mayoría de la información que vamos a ver en esta capacitación la extraje de ahí. Está todo en inglés, uno puede asociarse y bajarse el librito de recomendaciones para la práctica en castellano, en español, pero bueno, hay que abonar, no recuerdo en este momento cuánto. Bueno, después también vas a ver recomendaciones en este... Ay, se me fue el cursor. En esta capacitación del INS.
El del CDC, quiero decir. También está radicado en Estados Unidos, es un poco más viejito que el INS, o sea, es más antiguo. Es muy reconocido también a nivel mundial, es el Centro para Prevención y Control de Enfermedades, también saca sus recomendaciones, es muy reconocido para todas las prácticas de infectología, epidemiología. Seguramente las colegas que trabajan en el área de epidemiología, infectología y demás, lo conocen este centro porque se basa fundamentalmente todo de ahí, previene y controla enfermedades en sus recomendaciones, ¿sí? Bueno, Atispa argentino, es, podríamos decirlo así, es representante del INS en Argentina, es nuevito, si no me equivoco, en el 2015 se formó, dio su forma legal, ¿no? Acá en Argentina. También es una asociación de enfermeros, de colegas, que trata justamente según las bases del INS e investigaciones propias, de sacar recomendaciones también para la práctica con respecto a todo lo que es accesos vasculares, terapias de infusión y demás. Bueno, hace poco ya su segundo congreso, un dato más para contarles, ellos también tienen página, pueden entrar y pueden ver ciertos protocolos que lanzan. En el 2016 fue su primer congreso al que asistí y me encantó, un congreso bastante largo y muy emocionante porque era su primera vez, y ahora creo que hicieron otro o lo están por hacer, no estoy muy segura de eso. Bueno, ETI también es una asociación de enfermería, pero en España, ¿sí? Es la ETI de España. La ETI de España saca también sus propias recomendaciones, si bien también se basan las recomendaciones del INS, que son a nivel mundial. Puede llegar a haber ciertas diferencias en sus protocolos y demás, que lo vamos a ver también en el curso. Me van a escuchar decir, bueno, el INS dice esto, pero la ETI de España dice tal cosa. España realmente se enfoca mucho en lo que es terapia de infusión, o sea, ellos tienen hasta especialización de enfermería en terapias de infusión, que me parece fenomenal. Es hora de que Argentina también pueda sacar su especialización oficial, ¿no? Reconocida por el CONEAU y demás, en terapias de infusión. Están muy avanzados en España con el tema y también tienen, si ustedes quieren hacerlo, algunas capacitaciones a distancia, ¿no? Son un poco caras porque cobran en euros, obviamente, pero si se quieren profundizar un poquito más en el tema, pueden hacerla. Y Silmag, ¿por qué puse Silmag acá siendo una empresa de productos biomédicos? Silmag es una empresa de productos biomédicos argentina, porque considero, y esto lo vamos a ver también después, muy importante que enfermería conozca el material con el que se trabaja. Todas las empresas de productos biomédicos tienen recomendaciones en sus productos, recomendaciones de uso. Si hacemos caso omiso, si no le prestamos atención a las recomendaciones de estas empresas, es muy factible que, si por ejemplo el catéter se pincha, al catéter pierde o le pasa algo, le echemos la culpa al catéter, a la empresa, y no nos hagamos responsables de que no hemos leído las recomendaciones del material, no hemos investigado cómo se usa y enseguida decimos, bueno, no sirven, los catéteres de tal empresa no sirven. Bueno, yo acá puse Silma porque siempre lo digo en todos mis videos, en todas las capacitaciones.
Silmac se preocupa mucho por la evolución de la enfermería, hace reuniones con enfermeros, licenciados de enfermería de varios países, y en esas reuniones generalmente pasan una vez al año, son los líderes de opinión, al cual tuve la oportunidad de estar incluida el año pasado, si no me equivoco, eh, y toma en cuenta muchísimo la opinión de enfermería, cómo trabajan con los materiales, qué sugerencias pueden dar de los materiales que ellos lanzan al mercado. Silmac capacita, tiene enfermeros especializados en el área que capacitan a otros para determinadas prácticas y usar bien los productos. O sea, lo veo súper importante. En mis capacitaciones presenciales, ellos me proporcionaron todos sus materiales, sin nada a cambio, ¿sí? Me capacitaron previamente y eso lo valoro muchísimo. Entonces tengo que ser agradecida. Para mí Silmac es la base de, por ejemplo, las capacitaciones que estoy haciendo actualmente, ¿sí? Así que se los recomiendo y ellos tienen toda la predisposición del mundo. Si ustedes quieren en algún momento comunicarse con ellos, están abiertos a cualquier sugerencia y a cualquier cosa que surja para mejorar a favor de la evolución de enfermería. Bueno, arrancamos de lleno entonces. Vías de acceso vascular, ¿cuál elegir? ¿Qué pasa? En el servicio de neonatología nos encontramos con diferentes situaciones en las que tenemos que decidir, y esto es una decisión en conjunto. No vamos a dejar tampoco toda la responsabilidad al equipo médico, sino que tenemos que ser partícipes de decisiones, ¿no? Porque tenemos criterio propio y trabajamos en un equipo multidisciplinario de salud. Entonces, vías de acceso vascular, ¿cuál elegir? Frecuentemente, ¿qué encontramos en el servicio de neonatología? Encontramos, por ejemplo, a ver, AngioCat. Bueno, acá otra vez se me volvió a salir el cursor. Los AngioCat, ¿no? AngioCat, generalmente el nombre comercial es Avocat, ¿no? Los conocemos más como Avocat, pero bueno, son los AngioCat, que son vías de acceso periféricas, ¿no? Otras vías de acceso periféricas son los dispositivos con aletas, como estos que están acá, diferentes marcas. Las conocemos como las Butterfly o las Butter. Estos son otro tipo de dispositivos con aletas y estos son catéteres de línea media o middle line que suelen ser, justamente son de línea media porque no llegan a ser centrales, no son tan largos como para llegar a acceso central, pero tampoco son tan cortos para considerarse como una vía periférica, ¿no? Son línea media. No solemos utilizarlo. Generalmente esto no lo solemos ver ni en neonatología y la verdad que en toda la experiencia laboral que tuve también con adultos, nunca vi un catéter de línea media que se utilice. Generalmente en Argentina se usa poco. Algunos sanatorios lo pueden llegar a utilizar, pero se usa poco estos catéteres de línea media. Pero está bueno ponerlo acá para que sepan que existe. Bueno, antes acá ya tenemos otro tipo de catéteres, pero ¿qué pasa con los catéteres que vimos anteriormente? En los catéteres periféricos. ¿Qué suele suceder siempre? ¿Cuánto duran esos catéteres? ¿Duran mucho los Avocat de acceso periférico? No. Por estadística y sin leer mucho, o sea, sin investigar en la práctica qué sucede. Más de 72 horas el catéter no dura, ¿sí? O se infiltra, si está con tratamiento antibioticoterapia, el paciente con antibióticos muy ácidos, con pHs muy fuertes, muy ácidos, el catéter no dura, la vena se empieza a irritar y produce generalmente flebitis químicas, ¿verdad? Entonces,
no tienen una durabilidad muy amplia y al paciente hay que punzarlo reiteradas veces. Acá vemos otro tipo de acceso, ¿sí? Estos son los catéteres umbilicales, son directamente catéteres centrales y competencia exclusiva del médico. Por lo menos en Argentina nuestra ley no nos permite hacer este tipo de procedimientos porque va directamente a una vía central, se ingresa directamente por una vena central. Pero es otra posibilidad, ¿no? Estamos viendo en este momento qué posibilidades de accesos venosos, solo vamos a ver venosos, qué posibilidades de acceso venoso nos encontramos en el servicio de neonatología, y esta es otra posibilidad. Acá tenemos los catéteres percutáneos o PIC, ¿sí? Después vamos a ver, porque generalmente les voy a decir a lo largo de toda la capacitación PIC, ¿sí? Pero en neo se escucha mucho percutáneas neonatales y demás. Bueno, esto sí es competencia de enfermería. A lo último de la capacitación explicamos un poco el por qué sí podemos colocar catéteres percutáneos. Se pulsa a nivel periférico, uno ingresa por nivel periférico y nuestra capacitación se va a basar en esto, en este tipo de catéteres, en neonatología. Son catéteres que llegan a nivel central, ¿sí? Se ingresa por vía periférica y llegan a nivel central. Y vamos a ver sus ventajas, sus desventajas. Entonces nos encontramos en el servicio con todas estas posibilidades. Ahora, ¿cuándo selecciono o cuándo me pongo de acuerdo con el médico para la elección de un catéter PIC? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para repasar tenemos catéter venoso periférico cortos, ¿no? Como los Avocat, las Butterfly y demás, que vimos que no duran mucho tiempo, enseguida se infiltran, enseguida provocan flebitis química, hacen daño a la vena, hay que retirarlos muy rápidamente, ¿no? Y provocan múltiples punciones y mi tratamiento es muy largo. Tenemos los de longitud media, los middle line, que vimos también que no se suelen ver mucho en este país, no los usamos demasiado. Encontramos también a los catéteres centrales de canalización periférica, los PIC o percutánea, en los que se va a basar este curso, y catéteres centrales umbilicales de competencia exclusiva médica, que también es otra posibilidad, ¿no? Que nos podemos encontrar en el servicio de neonatología. Ahora, ¿cómo hacemos la elección de un catéter PIC? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué hay que pensar? Primero, ¿por qué debo acceder al territorio vascular? ¿Para qué necesito colocarle la vía al paciente? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Que le tengo que administrar antibióticos? ¿Qué tipo de antibióticos? ¿Tengo que administrarle hemoderivados? ¿Sangre? ¿Tengo que usarlo solamente para una transfusión, por ejemplo? ¿Tengo que colocar una nutrición parenteral? ¿Para qué necesito ese acceso? Porque según el tiempo de duración que lo necesite, lo que le tengo que administrar va a ser mi decisión fundamental en la elección de un catéter PIC. El tiempo que voy a necesitar, ese acceso, lo que le tengo que administrar por ese acceso, ¿sí? Bueno, también tengo que tener en cuenta, obviamente, el estado general del paciente, ¿no? Si el paciente llega en un estado muy crítico con venas muy dificultosas, colapsadas y demás, la primera elección siempre va a ser colocarle un catéter umbilical, y cuando el paciente medianamente se estabilice, ahí, según estos criterios que vimos recién, tiempo y lo que le voy a administrar, voy a pensar si le voy a si le voy a colocar un catéter PIC o no.
Después de hacernos esas preguntas, también tengo que hacer una autocrítica. Esto no lo hacemos porque con el afán de querer aprender todo el tiempo, no tomamos en cuenta estas preguntas, ¿no? Y a veces es perjudicial para la vida y la salud del paciente. Entonces, ¿sé colocar vías venosas? ¿Tengo experiencia en la técnica? ¿Cuántas veces coloqué? ¿Tengo realmente experiencia? ¿Estoy capacitado? ¿Me capacité para tener alguna eventual complicación? Bueno, todas estas preguntas me tengo que hacer y hay un viejo aforismo que dice, si nunca coloqué, lo primero que tengo que hacer es capacitarme. Primero me capacito, leo, me informo, ¿sí? Después miro, observo a los más experimentados a cómo realizan la técnica. Esto no es mandarme así a ciegas porque ponemos en riesgo la vida del paciente, ¿no? Colocar un catéter PICC lleva a muchas complicaciones y les voy a dar ejemplos a lo largo del curso de cosas que han pasado y que sí, puede llegar a haber complicaciones y graves. Entonces me tengo que capacitar para eso, tengo que adquirir experiencia. Primero miro, observo a los más experimentados. Una vez que observé, me capacité y me siento realmente seguro, digo, bueno, ¿puedo ser tu asistente? ¿Puedo, mientras vos colocás el catéter, yo te ayudo en el procedimiento? Y bueno, ayudo al operador, ya me meto un poquito más, lo hago una vez, lo hago otra vez, hasta que me siento capacitado y capaz para resolver cualquier complicación y colocar un catéter PICC, ¿no? Entonces le pido a mi colega que me ayude en la colocación. Y esos son los pasos que uno tendría que hacer, ¿sí? Para no dañar la salud del paciente, más de lo que ya está y por lo que ha ingresado. Bueno, entonces los criterios de elección de un acceso vascular, la edad en neo mucho no la tenemos en cuenta, ¿no? Sino más que nada el peso del paciente, cuánto pesa el paciente, la calidad y el calibre de las venas, esto es importantísimo. El objetivo de uso, como lo vimos anteriormente, ¿para qué voy a usar ese acceso? El tiempo que voy a necesitar ese acceso, según el tratamiento. La agresividad de lo que le voy a infundir, esto es importantísimo. Hay sustancias muy agresivas, lo tengo que tener en cuenta. Y las características del propio catéter. A ver, me detengo acá. Enfermería tiene que conocer el material con el que trabaja. Yo no puedo ir a ciegas a agarrar una caja que dice canalización o el armario, abrir el armario y decir, bueno, agarro el primer set que encuentro, ni lo leí, ni sé de qué material es, ni sé la longitud, ni el calibre, nada, lo agarro porque es el primero que tomé. No, tengo que ver el material. A ver, ¿me sirve ese material para este paciente? ¿Es un catéter de silicona? ¿Es un catéter de poliuretano? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué puede pasar con esos catéteres? ¿Cómo cuido ese material? ¿Sí? Porque, repito, después le echamos la culpa al material, que no sirve. Pero yo leí algo sobre ese material, ¿sé usarlo? No, así que a veces es muy cansador escuchar que los materiales no sirven y echarle la culpa al material y enfermería no sabe trabajar, o sea, no conoce el material con el que trabaja. Y esto va con todo, con todo. Yo tengo que saber, saliendo de los catéteres PICC, la colocación de catéteres PICC, tengo que saber, por ejemplo, qué tipo de tratamiento de luminoterapia necesita el paciente y si le va a servir esta lámpara o si le va a servir la otra. Esto es un ejemplo nada más. Tengo que conocer el material con el que trabajo. Antes de arrancar con la definición en qué consiste esta canalización venosa central de inserción periférica, vamos a aclarar un concepto. Muchas veces escuchamos
Vamos a colocar una percutánea. La indicación médica consiste en colocar percutánea. Bueno, es un término realmente que no encajaría exclusivamente en una canalización venosa central de inserción periférica. Por eso me van a escuchar hablar todo el tiempo de PIC más que de percutánea. ¿Por qué? El término percutáneo refiere a algo que traspasa la barrera cutánea, traspasa la piel, es percutáneo. O sea, engloba una serie de acciones, de punciones que traspasan la piel, que no son exclusivamente de una canalización central de inserción periférica. Se usa mucho el término. No sé si solamente en Argentina o en otros países será igual, pero es un término que no me gusta mucho porque realmente está errado. Entonces, PIC, las siglas PIC que están en inglés, corresponden a canalización venosa central de inserción periférica, son exclusivas de este procedimiento, ¿sí? En el INS, en el manual del INS, no van a leer percutánea. Van a leer justamente PIC. Consiste en la inserción de un catéter de pequeño calibre porque estamos hablando de neo. ¿Sí? Esta es una capacitación de neo, exclusivamente en neonatología. Pequeño calibre ¿de cuánto? Bueno, se mide en French. Los vamos a encontrar calibre French y tenemos desde 1 vamos a encontrar un French, a ver si puedo escribir, un French. ¿Sí? FR French, hasta 2 French, ¿sí? Porque después de 2 French ya estaríamos entrando en pediatría porque serían bebés muy grandes, de un peso bastante grande, como para poder usar catéteres mayores a 2 French, ¿no? En neonatología generalmente es de 1 a 2 French. Hay números intermedios, 1, tanto, pero es de 1 a 2 French lo máximo en neo, ¿no? Bueno, de silicona, vieron que hablamos del material, de silicona o de poliuretano, actualmente tenemos estos dos tipos de materiales que hay que conocer bien de qué se tratan para saber utilizarlos y hacer bien la elección del catéter. En un vaso periférico, porque se punza a nivel periférico y se dirige hacia una posición central. ¿Qué posición central? Vena cava, superior o inferior. A ver, sí o sí tiene que llegar a la vena cava. Si ingresamos el catéter va a ir ingresando por miembros inferiores, tiene que llegar a vena cava inferior. Si va a ingresar por miembros superiores, tiene que llegar a vena cava superior, para que sea central. Si no, no es central. Si quedó en infraclavicular, por ejemplo, a veces lo dejamos ahí porque no progresó más, bueno, no llegó a ser central. Ese catéter lo podríamos tomar como un catéter de línea media, ¿sí? No, está en la mitad del trayecto. Es un catéter que va a durar mucho más que un catéter periférico común, pero no tanto como lo que queremos lograr en un catéter central que llega a vena cava, ¿sí? Va a tener un poquito más de complicaciones que si lo hubiéramos colocado en el sitio correcto. Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre que llegue a una vena central y que no? ¿Cuáles son las características de la vena central, por ejemplo, de la vena cava? Bueno, es una vena con paredes mucho más gruesas. El flujo que se maneja dentro de esa vena es mayor porque es una vena con un mayor calibre. Se mezclan bien las sustancias. Generalmente las que son más agresivas se mezclan bien con el flujo de la sangre, las paredes son más gruesas y más resistentes, o sea, es difícil que se dañen por la agresión de las sustancias. Es necesario que llegue a vena cava, ¿sí? Para justamente evitar cualquier tipo de flebitis
o lesión en la vena, que después vamos a ver los tipos de flebitis, las lesiones que puede haber, por qué se pueden producir, ¿sí? Es una capacitación bastante larga y lo voy a ir cortando por videos cortitos, seguramente van a ser más de 3 videos, al principio dije que iban a ser 3, pero van a ser más de 3 videos, porque si no se hace muy larga la grabación, ¿sí? Bueno, este procedimiento de colocación de un catéter en una vía central se realizó con anestesia. Antes se realizaba con anestesia local o general, se sigue haciendo a veces en adultos. Se hacía un corte y después una ligadura quirúrgica, se suturaba. Bueno, eso, ¿qué pasó? ¿Qué llevaba todo ese procedimiento? Primero que era un riesgo, la anestesia local, tanto local como general, para un neonato, es un riesgo importante. Sumado al corte que se hacía, esa incisión y después la ligadura, lo que provocaba es un aumento de las posibilidades de infección, ¿no? Entonces se hizo un estudio de costo institucional y resultó que este procedimiento era 3 veces más costoso que la colocación de una percutánea, ¿sí? 3 veces más, porque el costo implicaba un montón de consecuencias. Entonces se comenzaron a utilizar en los recién nacidos desde los años 70, y en la década del 80 fueron introducidos en casi todas las unidades de cuidados intensivos neonatales, con muy poca información todavía, pero se fue expandiendo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se empezaron a usar estos catéteres, empezaron a haber complicaciones por el desconocimiento. Entonces es ahí cuando entra el CDC, ¿se acuerdan del CDC? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Bueno, y saca una serie de recomendaciones y actualmente dice en sus recomendaciones de accesos vasculares del 2011, promueve el uso de PIC, y acá vamos con la primera elección de un catéter PIC. Cuando la terapia intravenosa exceda los 6 días de duración. Bueno, ¿qué me dice el CDC? Me dice, bueno, cuando usted tenga que usar ese acceso venoso por más de 6 días, tiene que pensar en colocar un PIC, ¿sí? Esa es una de las primeras recomendaciones que hace el CDC. Ahora, ETI de España, que era otra de las entidades que les nombré al principio, ¿qué dice la ETI? Bueno, nosotros decimos que en vez de 6 días, son 7. Entonces, la ETI de España dice, cuando el acceso venoso se tenga que usar por más de 7 días, hay que colocar un PIC, ¿sí? Vayan pensando en colocar un PIC. No hagan punciones previas con catéteres cortos porque aumenta el riesgo de infección, vamos a tener que punzar reiteradas veces porque ese catéter no va a aguantar. Entonces, vayan pensando en colocar un PIC si el tratamiento es por mayor a 7 días, ¿sí? Bueno, el video ya lleva más de 30 minutos, así que lo vamos a cortar acá. Esta va a ser la primera clase. La segunda clase la voy a subir en unas semanas, 1 o 2 semanas. Van a haber varias clases, ¿sí? No vamos a llegar solamente en 3 clases, porque lo voy a ir cortando cada media hora. Esto fue una introducción. Sé que te quedaste con muchas ganas, todavía falta un montón. Yo te tengo que hablar de osmolaridad, de sustancias, de selección de catéter PIC según la osmolaridad de las sustancias que vas a infundir. Vas a conocer qué es la osmolaridad. Te voy a contar sobre los pH de las medicaciones, de los antibióticos. Hay antibióticos que tienen cierto tipo de pH, otros que no. ¿Cuáles puedo infundir por periférica? ¿Cuáles tengo que pensar en colocar un PIC? Te voy a contar más recomendaciones del INS.
Vamos a ver placas para ver las ubicaciones de los catéter, cuando están bien, cuando están mal ubicados. Te voy a contar cómo hacer la introducción, cómo se hace la colocación de un catéter PIC. Te voy a mostrar el material para que veas los diferentes catéteres PIC que vas a encontrar en el mercado para neo y cuál es más conveniente, cuál tiene sus ventajas, sus desventajas. Te voy a hablar de inserción ecoguiada, hay una introducción de inserción ecoguiada. Bueno, hay mucho para ver. Así que te pido que si te gustó la primera parte, me des un like, tengas paciencia porque hay mucho más para transmitir. Y cualquier sugerencia, me hagas un comentario, compartas el video y bueno, te doy las gracias por haberme visto. Saludos.